Como Wandy no va a venir. Bien, hola, saludos, bienvenidos. En el día de hoy, martes, vamos a conversar sobre muchos aspectos políticos importantes. Si te puedo echar un poco para allá, por favor. Vamos a hablar un poco de asuntos que tienen que ver con la política, con la salud. Sobre todo tocaremos temas sociales fundamentales que tienen que ver con la cotidianidad. Recuerden que este domingo a las 10 de la noche, por el canal 31 y 33 de Altiz y Claro, esta entrevista va a ser repetida. Que en este momento estaba en alta gama a través de la Interactiva y toda una red de telecomunicaciones digitales. En Cablenet Santiago, las 14 provincias del Cibao, así como en Bloom, Win, etc. Un sistema de información. Fernando Camaño ha venido desarrollando una carrera política, pensando la política dominicana, ha sido tiene experiencia de Estado. Entonces con él vamos a conversar sobre, como ya hemos dicho, la sociedad, los políticos, la paridad política, la economía. Muy buena y bienvenido. Gracias, Juan Carlos, por la invitación y todos los medios que participan contigo. Gracias por la invitación. Bien, mira, ¿cómo tú ves la sociedad dominicana post-COVID? La post-COVID, o sea, no el análisis tradicional del crecimiento económico, la sociedad post-COVID, que es diferente, que ella dejó atrás el análisis del crecimiento macroeconómico. Mira, los traumas que dejó todo lo que fue la pandemia y la forma en que se manejó en cada país tiene sus propias características. En la nuestra, que son una sociedad muy mediatizada, donde todo se sabe rápido, se conoce rápido, lamentablemente frustró no solamente por la secuela que dejó en las condiciones de salud de la población, sino desde el gobierno pasado y siguiendo este gobierno. Fracasos en gestión, incluso de importación de vacunas, pérdidas de las mismas importaciones que se hicieron, poca transparencia, mucha opacidad en el manejo de los recursos. Dejó un sabor de desconfianza muy fuerte en los gestores gubernamentales. Entonces, ya hace tiempo venimos con una crisis de confianza las sociedades en los políticos. Entonces, político es sinónimo de deshonestidad para mucha gente. Entonces, en momentos de crisis como el que recién superamos, y no lo superamos porque estos son buenos o los otros eran mejores, sino porque en efecto esa pandemia tenía una fecha de vencimiento que no conocíamos en términos patológicos, en términos de morbilidad en la población. Entonces, lo que hizo fue que a la sociedad le añadió más desconfianza, le añadió más frustraciones, y es momento en que se le añade internacionalmente otras expectativas negativas, que son el tema de la guerra. Una guerra que tiene muchas aristas, pero las consecuencias también son muchas, muy diversas. Entonces, es una situación psicosocial difícil de manejar para los políticos, pero que debe estar clara para el que aspira a aportar, porque el político que no vaya a aportar, ¿para qué va? Para seguir en lo mismo. Mira. Entonces, es una situación difícil, reitero, que ya el político que no la comprenda está destinado a fracasar. La capacidad científica y tecnológica instalada, estamos hablando de la época post-COVID. O sea, no estamos hablando previo, sino en la pandemia, en la post-COVID, que todavía se mantiene la pandemia. La sociedad cambió, sobre todo los hogares, que se metió otra pandemia, que era la pandemia que tú mencionabas, la psicosocial, que era la ansiedad, que es la ansiedad.
esa ansiedad está tipificada como un problema de salud mental. Exactamente. Esa tipificación ya cambia el análisis socioeconómico y sociológico de la política y de todo de todo, porque los tapones, el entaponamiento, Claro. la violencia intrafamiliar, la escasez económica, el desempleo, entonces está generando una violencia compleja. Y asimismo hay un desencanto, un desarraigo de los partidos políticos, y entonces hay un afianzamiento de la insatisfacción. Nosotros sostenemos que el principal partido de oposición en República Dominicana es la insatisfacción. ¿Cómo tú sientes que las emociones están jugando un papel en todo esto? Mira, hay un desconocimiento total. No por ser opositor lo digo, es porque se nota. Y estoy repitiendo últimamente algo que no es que me alegra que sea así, pero no nos dan a la oposición oportunidad a no ser crítico. O sea, no dan tregua. Entonces, todas las semanas tú eres testigo, somos testigos de metidas de pata, de medidas contraproducentes, incoherencia entre lo que dice un ministro y lo que dice el presidente de la República, lo que dice el presidente de la República hoy y lo que decía en campaña. Eso se agrega a todo lo que estamos hablando del problema psicosocial y de las expectativas de vida que la gente tiene. Mira, eso es tan así que se refleja hasta en los niveles de consumo. Claro. La gente está más rescatada, como dice, está más ensimismada en su problema familiar, que muchas veces cuando llega no quiere ir al cine, ya no van al cine. Por lo básico. Claro, entonces está por lo básico. Y si encima de todo esto tú ves que la salud que te brindan desde el Estado es mala, que la educación que te brindan es mala, que los recursos que te hacen tributar también se diluye de una manera que tú dices, bueno, ¿y dónde está el 4%? Por ejemplo. Por ejemplo, entonces, y revisas, como lector cualquiera, no tienes que ser un técnico, y ves que los análisis PISA y los ERCE, que son los internacionalmente más aceptados para medir el nivel de educación que se logra, Dominicana está en la cola. ¿Ves el problema? Entonces, a mí me parece que en ese aspecto el gobierno no se está dando cuenta que le está echando un poco más de combustible a lo ya incendiado. ¿Con qué? Con la reelección. Y como político tengo que traerlo a colación. Si tú ves el nuevo diseño de presupuesto y 30,000 millones más, y tú dices, ¿para qué? Cuando a las más pobres, las provincias más pobres, se le está recortando hasta un 40%. Y solo se incrementa donde hay población votante masiva. Entonces tú ves, dices, bueno, pero es que volvemos a tener una visión electoralista de lo que es la gobernanza. Esa concentración del 37% del presupuesto del año 2023 también entra tiene una explicación razonable, porque el 3% del PIB del año que viene se va a contraer y el gobierno no va a poder tener resolver la demanda. Entonces, dentro de la lógica reeleccionista está la prisa electoral. Entonces, esa prisa electoral frente al tema del 3% y a los problemas de salud mental y elementales de la población sin resolver, se va a diluir. Entonces, ¿no te parece a ti, yendo en ese mismo escenario, que esa misma concentración explica la caída del gobierno? Es decir, cuando tú no tienes la capacidad creativa e innovadora para poder resolver el problema creado por la pandemia y por ti mismo, y lo concentras en el Poder Ejecutivo, ¿no te parece a ti también que es una debilidad? La debilidad mayor es no entender lo que está pasando. Mira, Juan Carlos, la debilidad mayor que yo le veo al gobierno actual es no entender lo que está pasando y actuar por instinto de conservación. Aquí un parcho, aquí el otro, aquí el otro. En el día de hoy, por ejemplo, tú ves cómo el Ejecutivo nombra a la vicepresidenta, presidenta del gabinete eléctrico. ¿Qué lectura tú le das? Teniendo técnicos como el ingeniero Almonte, ministro de Energía y Minas.
técnico formado y reconocido. Y ocupa entonces a la señora vicepresidenta, la trae del gabinete de salud, que tampoco es su área, donde no tiene expertise, donde no tuvo tampoco ninguno de los grandes logros, la mueve. Eso es un desastre, de eso podríamos hablar luego. Los hospitales nuestros dan una vergüenza, es en ruina que están, y la vergüenza que están creando. Inclusive hay un problema social grave, que el dominicano se está sintiendo ya ciudadano de segunda, por aquello de las necesidades del los gobierno. Los servicios públicos degradados. Degradados y negando servicios públicos. Negando servicios. Pero entonces nombra, trae al ministro de salud y lo trae como presidente del gabinete de salud. Bien, ahí hay coherencia en lo que debe hacerse. Pero es una cosa tras otra que te lleva a pensar, bueno, en una situación como la que estamos, y al mismo tiempo me dicen que los surveys, las encuestas de preferencia, dicen que tiene un 70 o 60 de aceptación. Pero ¿y de dónde? Entonces, la gente dice, mienten y mienten de manera contumaz, mienten de manera descarada. Entonces, hay que rescatar la confianza, y eso solamente ya lo puedes hacer de una sola forma, no es con palabras, es con hechos. Pero al mismo tiempo te dicen, para que tú veas las contradicciones que estamos manejando en el ambiente político electoral, no mires para atrás. Bien, perfecto. Pero este gobierno tiene 2 años y pico, tiene un atrás. Entonces, si yo no miro para atrás, eso se entiende que no debo ver lo poco o lo mucho que tú hiciste en esos 2 años y medio. O es que el atrás, el pasado, empieza en el gobierno pasado y en los anteriores, porque en el caso nuestro, de nuestro seguro candidato y presidente en el 2024, él gobernó hasta el 12. Después del 12 gobernaron otros. Entonces, esa parte del pasado, del atrás, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, incluyendo las tuyas, Abinader. Malas y quizás pocas buenas. Porque no hay cosa que sea totalmente o casi totalmente mala, vamos a decir, o mayormente mala, que no tenga algo bueno. Nosotros no llegamos a ese tipo de chauvinismo ni maniqueísmo. Entonces, pero estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados como ciudadanos, como partido de oposición y como país. Porque en la situación que estamos ahora mismo, es para tener una expertise de gobierno. ¿Tú sientes que el tema de la reelección está vinculado al tema de Haití y que hay una instrumentación del tema político para iniciar la búsqueda de la reelección a través del voto conservador, del conservadurismo religioso, del ultranacionalismo, del miedo, de utilizar el trauma social del tema eléctrico, los apagones, la crisis, para trabajar la mentalidad de la frustración y utilizar el miedo como la capacidad del votante y unificar para hacer una alusión a la continuidad? Eso tú podrías visualizarlo si tú ves coherencia en un gobierno que quiere reelegirse. Y me explico. Tú sí puedes perfectamente asegurar, y todos los que nos están viendo pueden asegurar que el gobierno está en reelección. Lo dije del tema del presupuesto. Pero decir la visión que tienen y cómo, yo entiendo personalmente, una opinión personal, que no saben lo que van a hacer. ¿Por qué? El problema, por ejemplo, de la presencia masiva de nacionales haitianos que tenemos, masiva, es un problema que atenta primero los niveles de salario, primero las oportunidades de empleo. Nosotros no necesitamos tener una migración masiva para que tengan papeles gente que vende cocos. Tú no puedes desarrollar un país si no sube la productividad del empleo. Y eso se hace con educación, eso se hace con inversión local, del gobierno y extranjera. Entonces, una migración que es una migración que no aporta, en mayoría, porque no todos son albañiles, ni todos son maestros constructores, ni varilleros. Vamos a entender eso. El gobierno no encuentra cómo manejarlo cuando el gobierno pasado había empezado compromisos de formalización. Y este gobierno se ha visto entrampado entre lo que decía el presidente sobre la migración que él iba a resolver, el hecho de haber iniciado un muro
que podría ser útil para algunas cosas, pero no es la solución total, en ningún caso lo sería, en ningún país del mundo lo es. Es un elemento que coadyuva, pero eso no es. Son las políticas de gobierno, son las políticas de empleo que incentivan o desincentivan la migración. Eso es así. Nosotros como migrantes, que tenemos familias todos en los Estados Unidos, Florida, Costa Este, New Jersey, todo lo que es la Costa Este, tenemos ya en Texas mucha gente, Puerto Rico ni se dice, España ni hablar. Entonces, ¿por qué esos países receptores los reciben? Porque necesitan ese tipo de mano de obra. Pero nosotros no necesitamos coqueros, ni gente que venda fruta. Eso nos sobra. No es eso. No nos vamos a desarrollar así. Pues bien, el gobierno se ve entrampado entre el discurso anterior y la realidad de hoy. Pero al mismo tiempo dice, bueno, yo me quiero reelegir, pero necesito el apoyo norteamericano. Entonces ahí viene otra contradicción. ¿Con quién se pavoneaba? ¿Con quién se exhibía el señor presidente actual? No era con Giuliani, asesor del expresidente Trump. Y también lo hizo con el ex embajador. O sea, tú ves este bailoteo. Entonces, hoy en día, sabe muy bien que en noviembre del año que viene, me parece, son las elecciones norteamericanas. O sea, antes de las próximas elecciones, antes de las elecciones norteamericanas son las nuestras. Saben que los Estados Unidos, la administración de turno, tiene problemas. Claro, pero también electorales, y están utilizando el tema haitiano como un tema electoral para que se eleve la capacidad del voto interno negro, latino, exacto, hacia los demócratas, que tienen un problema de reputación frente a la guerra de Europa y la crisis económica y la pospandemia. Son muchas carnes en la sopa. Tú lo acabas de definir clarito. Son muchos factores y elementos influyendo en lo que quiere un régimen, porque los Estados Unidos no quiere tener que ser el que expulse masivamente los ilegales, sino que no lleguen y lo absorba otro. Claro. Ese es nuestro caso. Entonces, al tener tantos precedentes que contradicen las acciones de hoy, tú no puedes decir, ¿qué es lo que van a hacer esta gente? Están metidos en problemas. Hay un problema serio. Hay un tema que tiene que ver con eso, por el tema de la demanda migratoria, el tema de la demanda de los hospitales públicos, de la salud, educación, de los servicios públicos que nosotros brindamos. Eso ha provocado, y hay que ser honesto, la pandemia afectó mucho el tema de los gobiernos que no tenían la capacidad científica y tecnológica de la vacuna, etcétera, que no tenían los insumos médicos, que nosotros no los fabricamos. Entonces eso limitó la respuesta. Ahora bien, también estaba la innovación, había también la necesidad de la integración de, bueno, si los rusos tienen Sputnik, no espere 2 años para que te llegue la Pfizer. O si los cubanos tienen Soberana, no esperes porque ellos son comunistas. No, es que técnico, científico, para curar a la gente. La respuesta... Entonces llegó el tema de la Sinovac, y entonces vino un conflicto sutil con los chinos, y entonces se retiró la Sinovac, entró la Pfizer, y entonces ahí entró la vicepresidenta, entonces ahí entró la mano larga del Comando Sur, y entonces se empezó con un deterioro de la seguridad sanitaria en República Dominicana. Ahora mismo estamos en una situación muy delicada, porque recientemente en esta semana tú ves que hay un brote de cólera en Puerto Príncipe. Claro. O sea, nosotros vivimos permanentemente en amenazas sanitarias. Claro. Entonces, está el problema de que no tenemos la tecnología a mano permanentemente, y cuando hubo una pandemia, los países desarrollados que sí tienen la tecnología dijeron, yo tengo la vacuna. Claro, los resultados luego lo mismo. Claro. Muchas de ellas, todas, no habían sido debidamente testeadas. Y tiene secuelas y consecuencias, pero no había una emergencia mundial. Todo el mundo ha confiado siempre en la vacuna del polio, por ejemplo, porque es efectiva. Unas gotitas y resuelve el problema, y muchas otras, la triple y todo aquello. Pero el problema básico que ahora mismo tiene Dominicana de frente, de aquí a las elecciones, quiero ser reiterativo en eso, es el desconocimiento y la incoherencia, que no muestra el gobierno un rumbo claro.
O sea, es una cosa que es patético. Tú hablas de incertidumbre. La incertidumbre que crean sus acciones. Una cosa, ¿no será, pregunto, que también ese es el perfil de la época? O sea, tú sabes que hay épocas que marcan perfiles, que marcan paradigmas. República Dominicana empezó un proceso internacionalista, se disparó, entonces llegó las telecomunicaciones, llegó el merengue internacional y llegó todo eso y la playa, y entonces nosotros logramos conectar en un momento determinado con la explosión de los medios de comunicación, con el crecimiento internacional, etcétera. Sin embargo, ya luego llegó otro ciclo. Entonces, ¿no será este el perfil de la época? Es que el sello de los tiempos es la incertidumbre y la inseguridad. Entonces ahí te pregunto, ¿el gobierno no es parte de eso? Sí, pero no es nuevo. Usted llegó al gobierno sabiendo que esa es la tendencia, eso no viene de ahora. Claro. Eso tiene ya en la última década, tenemos esa tendencia en todos los sentidos. Incertidumbre en los mercados. Uh-huh. Le da... Cuando te voy a decir que le habla el micrófono. Le da gripe a la economía china o estadounidense. La cadena. Y hay problemas. Está el problema de la logística marítima, que si hay un conflicto aquí... Es decir, que tú tienes que tener previsibilidad lógico del problema para que no se queme la casa. Cuando tú aspiras a cualquier posición, en este caso la presidencia de la República, tú tienes que tener todo claro. Una visión de por qué un error va a cometer. Tú tienes que convencer a otro, pero estar convencido de que estás en lo correcto y que vas a hacer lo que prometiste, porque si lo prometiste y no lo cumples, es porque estabas convencido. Exacto. Entonces, cuando ya viene el momento de gobernar y tú ves tantos bailoteos, tú ves tantas disposiciones contrapuestas o decisiones contrapuestas, tú dices, espérate. Una cosa, ¿tú crees que, por ejemplo, en este escenario de tripartidismo, que está por definirse eso, PLD, PRM, Fuerza del Pueblo, ¿tú sientes que en ese escenario Danilo Medina, por ejemplo, o el PLD pactará en lo congresional, en lo municipal, alcaldías, senadurías, regidurías, distritos municipales con el gobierno, allí donde yo estoy mal, tú me apoyas, yo te apoyo aquí para reducir a los candidatos de la Fuerza del Pueblo? Entonces ya las presidenciales decirle, tú ves que era una tercera fuerza? Mira, ese cuestionamiento, esa pregunta tuya es muy oportuna para yo recordar lo siguiente. Leonel Fernández es una persona extremadamente práctica y abierta, sin tener que decirlo. En los hechos lo he estado demostrando. Este gobierno tiene muchos candidatos que triunfaron, este gobierno y el PRM, que recibieron el apoyo desde la oposición de un partido recién formado. Imagínate ahora que somos la fuerza de oposición mayor. ¿Por qué no ser abierto con nuestros compañeros del PLD? Tú hablas del vínculo histórico que garantiza el retorno de una fuerza histórica en otras circunstancias. Claro que sí, pero es que a nosotros no se nos quita bañándonos, como dicen, yendo y dándonos una ducha, el ser amigo de muchos compañeros fraternos de años, de décadas de lucha política con la membresía del Partido de la Revolución Dominicana. Del realidad. Claro, es que hay que ser práctico. Ahora mismo, yo te digo, el gobierno está haciendo los esfuerzos que tú no te imaginas para pactar, que lo han hecho según informaciones que manejamos, en gran medida y contactos y reuniones del gobierno con el gente del PLD, pero no es mayoritario. Ahí hay un hándicap muy grande en los ex compañeros, porque una buena parte está haciendo su judice, está perseguida. Entonces, ahí hay una debilidad muy grande en este momento del PLD. Muy grande, porque su liderazgo... Ellos salieron el 5 de julio del 20. Uh-huh. Entonces hay un tema de reputación. Claro. Entonces, una de las candidatas fue precandidata a vicepresidencial de un candidato que ya no existe, que no está en el escenario, o sea, que no existe. No. Entonces, como tal, fue el gobierno entonces que impuso la división. El gobierno de Danilo Medina. Lógico, sí, así fue.
Entonces, hay un tema de reputación. Y entonces, para que tú sigas. Y aquí juega un papel muy importante la credibilidad. Así, si tú tienes crédito, a ti te prestan. Si tú no tienes crédito, no te prestan. Entonces, yo no creo que ya ese crédito que te lo quitó en el 20, te lo pueda reeditar. Cuando la confianza se pierde, no retorna. No hay forma. Eso pasa en las parejas. Claro. Aunque vuelvan y se junten, no hay. Entonces, con la cúpula, o una buena parte de la cúpula, no toda siquiera, del ex partido nuestro, PLD, acontece lo que te estoy diciendo, pero una gran mayoría tiene expectativas de poder pactar en su momento con la fuerza del pueblo, en este caso con Leonel Fernández. También hoy decía doña Margarita Cedeño que ella espera, o casi asegura, que ella recibiría apoyo de miembros del presidente Leonel Fernández. Bueno, pero eso tiene un sentido muy práctico en el tema de la debilidad del padrón electoral del PLD. Pero es un desconocimiento muy claro de lo que es la política. La política son intereses. Claro. No son afectos. Cuando un momento la política interesaba de que ganara Luis Abinader del PLD. Pero es un desconocimiento muy claro de y cuando se movió en el 96, se movió en el 2000 con Hipólito, ¿eh? Sí, aquellos afectos, cuando la gente habla de que hubo ceniza, cuando hay fuego, esos son disparates. Bueno, porque son intereses. Son intereses, lo dicen porque... Bueno, por un tema propaganda. Lógico. Pero volviendo de nuevo a las posibilidades de entendimiento, están sobre la mesa. Ahora bien, eso lo maneja nuestra dirección política y nosotros como partido, tan organizado y más que el anterior, porque traemos el background. Nuestras decisiones políticas del día a día se discuten toda la semana. La dirección política traza las rutas. O sea, no me corresponde a mí decir lo que va a suceder, pero la percepción, pero la percepción que hay está clara. Es que son tres, si 12-1 gana otro. Claro, entonces está clarísimo. Bien, entonces es un escenario que también limita la reelección porque los PRMistas no están todos adentro. Entonces, son más los que están fuera que los que están dentro. Entonces, los PLDistas duraron 20 años y comprenden la experiencia del poder. Comprenden lo que tú estás hablando ahora, del tema de que si unificamos es un gobierno de 4 años. Eso es lo que tú me estás diciendo. Sí. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo. Si hay alguna diferencia, es una diferencia con los que dirigen. Pero nosotros no tenemos diferencia con el compañero del comité de base, del comité intermedio, de la dirección. Por ejemplo, es lo que tú estás diciendo. Claro. Entonces, en ese escenario también, ¿cómo tú ves que piensa la sociedad que no está, que es el voto independiente, pero el que decide, que era el que Balaguer decía, la avanza silente? Ese que produce, que no depende de los partidos políticos, que tiene su propia producción, ¿cómo está pensando? ¿Qué tú crees que está pensando? Mira, ahora mismo, por todo lo que estamos conversando, más la realidad concreta del día a día, de la precariedad, de la carestía de la vida, como en todo, como lo decía una vez el candidato Obama, que es la economía la que al fin y al cabo te da a ti la pauta a seguir. En el bolsillo, en las condiciones de vida del dominicano, ahora mismo eso es lo que prima. Tengo una gasolina extremadamente más cara que en todas partes y lo sé. O sea, tú sientes que la gente está sintiendo el peso de la inflación. De la inflación y de sus expectativas, porque tampoco hay trabajo. No hay... Su expectativa de vida de día a día para el progreso. No es cierto que los empleos se están creando en la cuantía que lo dice el gobierno. No es cierto. Entonces, es poco lo que tiene que ofrecer. Entonces, la gente ahora mismo lo que quiere es ver quién me resuelve el problema. O quién en los precios lo estabiliza. Sí, ¿quién me da la estabilidad a la economía que me pueda de alguna manera... tomar un respiro. Respirar. Entonces, te pongo el ejemplo del PRM. El PRM no está en el poder. Eso no es cierto. Es el partido. El partido no está en el poder. Claro. Muchos PRMistas están también acercándose a la fuerza del pueblo por la misma realidad. Nosotros sabemos gobernar como partido. Este partido nuevo, que se llama PRM, tiene la tendencia de los ex Jorge Blanquistas, tiene las tendencias de los ex
de Hipólito, que tiene poder dentro del gobierno, y tiene la sociedad civil con un peso muy fuerte también en las decisiones. O sea, es un componente de 3 grandes grupos, pero PRMistas de la media y de la base, media y base. Mira, en gran mayoría están disgustados porque si tienen un empleo, las posiciones que dieron, que el presidente asignó, no fueron para gente con, por ejemplo, para que seamos gráficos, Pavel nunca fue PRMista ni PRDista. Seara Hatton siempre fue también sociedad civil. Y así te voy mencionando varios y te das cuenta de que cuando ellos designan su estructura institucional, sus funcionarios y de ahí para abajo, no van eligiendo compañeros, no se depura de esa manera. Entonces, hay disgusto hasta en esos niveles. Los empresarios un sector de ellos, un sector de los empresarios dijo, con la tasa cero. Eso no fue lo que se discutió. Sí. Por ejemplo. Y ya tú observas, por ejemplo, sectores del CONEP más progresistas dentro de ese pensamiento, estableciendo que el tema de la alta tasa de interés no va a ser lo suficiente como para poder equilibrar la economía. Entonces, porque ya le está afectando, porque la gente no está consumiendo, no está yendo a consumir en las tiendas. Entonces ya ellos están sintiendo y están pensando en diciembre. Se me va a quedar la mercancía, lo que está pensando. Mira, eso es tan cierto que tú lo ves, inmediatamente lo ves en la tasa de cambio. Dicen que tienen un control de tasa de cambio, pero en realidad es una merma en el consumo y en la expectativa de consumo. Las importaciones para diciembre no son las que se acostumbraban. Entonces no hay presión sobre la demanda de dólar. No es que el gobierno quiere mantenerla ahí, es que el consumo ha caído. Entonces ahora con todo este tema del turismo también tenemos una baja. Aquí el sector hotelero consume, es un motor. No hay economía que no crezca, no hay economía que crezca, que no cuente con el consumo interno. Ese es el motor de China. Lo que ocurre es que también los agropecuarios, los micro y medianos agropecuarios no se están viendo favorecidos, y entonces cuando un alemán bávaro en la playa se come un huevo, eso es exportación. Entonces, si no hay una capacidad interna de importación y creación de divisas, entonces no importa lo que entre, porque no va a haber ser productivo a la sociedad. Precisamente, tiene un impacto en el consumo y en la producción nuestra. Al mismo tiempo que una merma en producción de dólares. Pero recordemos que la gran masa de los dólares que produce nuestro turismo no viene aquí. Claro. Se queda afuera. Claro. Son los turoperadores, los paquetes, los que ganan el dinero. Claro, los intermediarios. A nosotros lo que nos queda es el consumo. Claro. O sea que tampoco tiene ese impacto que muchos quieren medir, que no existe. Sí. Entonces, en definitiva, es poco lo que hay para ofrecer en una situación tan volátil, a una expectativa negativa tan mala. Entonces la respuesta va a ser más endeudamiento. Tú lo estás diciendo. Entonces, eso es así. Entonces, en ese escenario de más endeudamiento, año preelectoral 2023. Ya tenemos un récord y no van a dejar de hacerlo, porque ya se dieron cuenta que la forma más rápida y expedita que tienen para llenar sus baches presupuestarios. Pero eso tiene Entonces tienen una ventaja en esto, y te voy a decir lo que sucede. El Fondo Monetario ha estado recomendando todos estos años políticas de endeudamiento interno. O sea, que no sean en moneda dura, que sean pesos, y que sea con agentes locales, o sea, bancos locales. Lo ha estado favoreciendo como política, y en todos sus informes vuelven y lo remachan. Eso le da aliento a los gobiernos. ¿Para qué? Para ampliar la base monetaria, Para utilizar los pesos del recaudo, por ejemplo, que viene de Seguridad Social, a través de la AFP. Pero eso es pernicioso. Es pernicioso, pero espérate. Porque eso va a beneficiar en cuanto a garantizar una tasa nominal de rentabilidad lo financia por allí. No, se la garantiza al fondo. Pero el gobierno entiende que tiene un banquito de picar carne ahí, vamos a llamarlo así, claro, para que se entienda. Claro. Sin embargo, no deja de tener una alta demanda de dólares de organismos multilaterales, porque los hechos lo demuestran. Tienen récord. O sea,
no basta con las recomendaciones, lo que quiero decir, del Fondo Monetario. Claro. Lo utilizan a su favor para justificarse. Claro, porque además la tasa de desempleo no se corresponde con el crecimiento económico. Mira, tú lo puedes ver hasta en las estadísticas del Sistema Dominicano de Seguridad Social. La densidad de cotización es la que mide de un periodo cuántas cotizaciones tú tuviste, de cuántos meses tú estuviste empleado. Bien, la densidad de cotización bajó en este gobierno de un 48 a un 37. ¿Qué significa eso? Lo que te estoy diciendo. Que la movilidad laboral Claro. ha sido Porque hay cada vez ha mayor. crecido el ausentismo laboral. Hay Y el 54% de la capacidad de empleo que pueda existir, que está buscando la empresa, no lo encuentra porque según ellos no está capacitado. Entonces, hay abundancia de mano de obra, o sea, hay de oferta de empleo, gente que necesita emplearse, que no encuentra. Y tú tienes que por la puerta de atrás te llega más oferta de mano de obra no calificada. Pero también el 80% que anda buscando empleo, lo que le van a pagar es 20,000 pesos mensuales. Sí, entonces y la gente prefiere irse a un Uber. Entonces ahí viene la precariedad del salario. Correcto. Y los salarios cebolla. Y del nivel de vida. Los salarios cebolla. O sea, todo viene como una Claro. espiral descendente perversa. Claro. Cuando no se entiende. Inflacionaria. Cuando no se entiende que hay dos cosas fundamentales que hay que cuidar en una economía: el empleo y el consumo. Claro. Si tú no puedes garantizar agua potable para que la gente se bañe, oye, esto es muy importante, me fui muy lejos, pero es importante, porque eso lo que estamos hablando lo siente el tipo que no tiene agua, el ciudadano, la ciudadana que está en el barrio, abre la ducha y no le llega el agua. Eso, si tú no puedes garantizar agua, si tú no puedes, o mínimamente la electricidad, por el apagón financiero, porque el servicio público. Yo te voy a hacer una pregunta. Estamos conversando, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué política, de manera intencional, tú has escuchado en debates de parte del gobierno o de su implementación para la creación de empleo? ¿Cuál? Habló, Si yo perdón, es importante ahí. Ajá. Habló de 1 millón, había unas vallas. No, pero es interesante porque de eso se trata. Sí. El debate es ese. Sí. Escudriñar, ay, me la sacaste. Sí, te saqué la tarjeta porque tú lo dijiste. Te saqué la amarilla, ¿no? Habían vallas diciendo de 1 millón de empleos al principio del gobierno. Entonces, cuando no es posible, el gobierno se ve en la posibilidad de generar empleo porque no tiene medidas creativas, sino que tiene medidas compensatorias macroeconómicas para evitar que se le monte un corralito, por decir, ¿no? Sin embargo, utiliza las altas tasas de interés. La clase media, ya no el pyme que gana 5 o 6 millones de pesos, o sea, $100,000 al año, sino la clase media que trabaja, que tiene que pagar colegio, que tiene que pagar seguro, que tiene que pagar carro, que tiene que pagar préstamo. ¿Cómo está ese pensando? Mira, según tú. Mira, lo que te puedo decir es lo siguiente. Si tú no ves una política intencional de infraestructura para crear empleo desde el gobierno, el sector privado nuestro No confía. invierte hoy sus capitales en fondos Claro, de inversión. Para rentabilidad de segura. Rentabilidad. O sea, tú no ves desde el gobierno quién es que debe tener políticas claras. Balaguer las tuvo. El de sustitución de importaciones. Claro. El de construcciones masivas de obras públicas. Claro. Creaba empleo. Claro. El albañil trabaja, crece la economía. Nosotros en los gobiernos de Leonel Fernández también hubo una política de obras intencional públicas basta. de desarrollo de obras públicas. ¿Tú no ves eso en este gobierno? A propósito de los cuando 300,000 falta de cupos. Sí, cuando tú vas y le das un Picasso de un hotel, ese hotel no va a generar empleo hasta 2 años después o 3 años después. O a un sector privado. Claro. O a una empresa. O sea, es políticas intencionales que tengan la intención de generar empleos, crear salarios, sembrar alimentos. para que haya consumo. No podemos crecer. Lo otro es numeritos del Banco Central. El tema y esos numeritos, de tú la sabes clase lo que media, se han hecho. continúame de eso. ¿Cómo tú piensas que ellos lo están viendo? Reiling, perdón, hermano. Reiling, recuérdate el tema de la importancia del video para nosotros desarrollar la política comunicacional y la audiencia. Ya le entendió lo que yo le estoy diciendo. Sí. Ustedes tienen su... Sí, un lenguaje. El lenguaje. En ese sentido, la clase, ¿qué está pensando? Tú sabes que la clase media es muy volátil.
en realidad está la mitad de la carne del sándwich, el al quien le cargan el 16, ¿qué tú crees? La más golpeada está tratando con más vehemencia, con más esfuerzo que antes, Claro. de emigrar. De emigrar. De emigrar, Sí, de emigrar. o una política de evasión. Sí, de emigrar, porque es que se forman para frustrarse. Claro, Y muchos lo formamos desde el Estado, claro. van, se quedan, y si regresan duran poco. Entonces, no hay tampoco una política intencional de tener estos cerebros formados, creando lo que necesitamos, know-how, Claro. y subir la productividad del trabajo. Claro. Si no hay productividad, aumento de productividad en el trabajo, si Claro. tenemos... No va a crecer la economía. Porque no solamente tener un empleo, sino un empleo precario, Claro, entonces, que solamente requiere de cumplir un horario sí, y no crea valor pues agregado. Entonces, ¿por qué se defiende? Claro. ¿Por qué Taiwán existe hoy en día? Vamos a decirlo claro. Por una industria de microchips. Y tú me dices, sí, a ese nivel es Sí, la conocimiento. cosa. A ese nivel es la cosa. A ese nivel Tiene es la los cosa. 70% del mercado mundial de microchips, Mm. con una altísima complejidad que nadie la puede construir. Por ejemplo, Por ejemplo. Si no lo O hubiese hecho... o la DGI de República Dominicana frente a los servicios de la salud pública. Cuando tuve la DGI, entidades recaudadoras, aduanas, por decir, superintendencia de pensiones, superintendencia de bancos, superintendencia de electricidad, esas entidades en el sector público, el Banco de Reservas, funcionan. O sea, por ejemplo. Sí. Entonces, sin embargo, en el aspecto servicios, salud, educación, no. Pero voy a esto. Ahí hay una clase profesional trabajando que tiene el respaldo de esas instituciones. Claro. Pero esas instituciones a su vez no colaboran en la medida que deben a lo que es la distribución de la riqueza. Y me explico. En seguridad social están prácticamente fuera, tienen todos planes de pensiones propios. ¿O nos vamos a olvidar eso? Claro. Eso no están haciendo el sacrificio con los mejores salarios, Claro. son de los que menos cotizan. Claro. Entonces, esas cosas, si el gobierno de turno no la tiene en cuenta, no está gobernando. Correcto. Está administrando recursos que todos pagamos. Y eso no es lo que queremos y lo que necesitamos. Mira, y en momentos como este menos. Mira, entonces, digamos lo siguiente, que el 16 de octubre habrá un momento importante en la fase electoral y política de la República Dominicana. Totalmente. Por el tema de la consulta presidencial, que no la podemos objetar, porque se trata de un partido importante de la República Dominicana, que es el PLD, que tiene senadores, que tiene alcaldes, que tiene gente de experiencia y con capacidad de hacer cosas. Entonces tenemos el gobierno que está aislado, es el escenario que tú y yo estamos hablando, que quizás tú me dirás, no, esa no, yo no dije esa. Es por ahí que es. El gobierno se siente aislado porque ya no tiene el respaldo de la legitimidad de la fuerza del pueblo en el sentido de una oposición. Ya ¿sí? somos oposición. Ya es una oposición, ya es un muchacho grande. Fue muy coyuntural en apoyo. Es un momento determinado. Circunstancial para algunos puestos Determinado. municipales y congresionales. Bien, eso concluyó, hubo un nuevo ordenamiento, entonces ha llegado el segundo año. Entonces, en los segundos años en reelección, Trump dijo en Miami el día que se iba a lanzar la reelección que iba a construir el muro. Trump por el COVID, Trump por el tema de la economía, se calentó la economía en Estados Unidos, se calentó la economía en Europa, surgieron nuevos actores como China, Rusia, no se pudo reelegir y no pudo hacer el muro. Totalmente él no iba a hacer el muro, él iba a completarlo. El muro tiene años. Pero tú entiendes lo que te quiero decir. Entonces hay 15 elecciones, las oposiciones están ganando en América Latina y el Caribe, están ganando gobiernos progresistas, pero también hay oposición en Brasil de centro, que ahora se tienen que hacer coaliciones electorales para ganar. El vicepresidente de Lula es Ackman. Ackman es quien lo combatió ayer, en el pasado. Entonces, esa corriente que viene, que tú ves que está pasando,
y que Fernández, el presidente Fernández del Partido de la Liberación de la Fuerza del Pueblo, perdón, dice, mira, Lula, lo que está pasando hoy en su cuenta de red social, a la hora de grabar este programa, de hacer este programa en vivo, el presidente Fernández habló de Lula y ha venido hablando de lo que estamos hablando en este momento. ¿Eso beneficia a República? Mira, las relaciones con el Partido de los Trabajadores de Brasil hace tiempo es muy fraterna, con lo que estuvimos en el PLD y estamos... ¿Qué lenguaje tiene ese? Y estamos en la Fuerza del Pueblo. Mira, la tendencia es como tú dices en Latinoamérica. Nosotros contamos con un líder con excelentes relaciones con todos. Porque de eso se trata. Leonel lo tenía con Uribe. Claro, claro. Lo tuvo con Uribe, muy estrecha. Fue el árbitro entre Uribe y Correa. Claro, en ese momento con Chávez inclusive. Claro. Entonces, con Petrocaribe. Exacto. Leonel sabe cómo relacionarse con hombres de Estado, porque es un hombre de Estado. Claro. Pero a su vez los partidos como tal, las organizaciones, nosotros recuérdate que formamos la Fuerza del Pueblo, claro, sobre la estructura que era el Partido de los Trabajadores Dominicanos. O sea que hay confraternidad entre partidos, no solamente entre personas, pero la tendencia está muy clara. ¿Y a qué se debe en gran medida? Los procesos de declive de las economías siempre golpean y sacan el que está. El gobierno actual no ha relanzado esta economía, lo estuvimos analizando en todo lo que el resto del programa. No hay creación de empleos como tales. Ahora mismo se está tratando de negociar, por ejemplo, un 15% en el sector privado, cosa que nuestro sector privado está dispuesto a hacer. Yo no sé por qué la tardanza. Apenas tenemos un minuto, ya tenemos unos 44, 45 minutos conversando. Reiling no ha hecho el video. Reiling no quiere hacer el video con el celular para nosotros distribuirlo, no quiere. Él se opone, está boicoteando el programa. Nos quedan 2 minutos. Fernando Camaño ha estado conversando con nosotros en estos últimos 45 minutos. Ya en la parte final nos gustaría tocar un tema importante. Las municipalidades, los partidos que no son fuertes en las municipalidades, los partidos que no son fuertes en la sociedad civil, los partidos que no son fuertes en los medios de comunicación, difícilmente puedan obtener el voto de la gente. ¿Qué está pasando en las municipalidades? Mira, recuérdate que nosotros recién hace unos pocos días cumplimos aniversario de haber salido del salir del PLD y formado la Fuerza del Pueblo. Habían prioridades, había una agenda de trabajo, y lo decía Leonel Fernández, que lo que nos hemos propuesto lo hemos logrado con creces. Inclusive la meta cuantitativa de los 2 millones para el año que viene de miembros inscritos, auditable, en padrón, en la Junta Central Electoral, será también otra meta alcanzada. Pero bien, había que hacer, lo primero, dicen en la calle. Nosotros tuvimos inclusive oposiciones con el nombre, con el himno, con el color. Los ex compañeros del gobierno pasado hicieron indecible por detenerlo y no pudieron. Claro. Ya no pueden. Hace rato le sacamos, como dicen los muchachos, la milla. Le sacamos la milla. Entonces, en lo que tú dices, nosotros tenemos sí que hacer un trabajo de fortalecer al partido con una sociedad civil sana, que aporta, no maleada, porque la que tenemos ahora en pleno en el gobierno, está maleada por intereses foráneos que le dictan agenda. ¿De dónde? De las ONG multilaterales. Pero los gremios. Sí, pero nuestros gremios tienen un problema de liderazgo que hay que revisar. Los líderes se han envejecido, están longevos, no por edad, sino por las posiciones que han tenido y los compromisos que con el tiempo han hecho. Claro. Han hecho compromisos que ya desdicen mucho de cuál es el origen de un sindicato. Claro. Y de una solicitudes. No están para eso. Son más transaccionales. Son transaccionales. Lamentablemente esa es la realidad. Pero bien, recuérdate un minuto. Nuestro partido tiene cosas que hacer desde el punto de vista de mi opinión. Pero recuérdate que tenemos estrategias que emanan de los organismos correspondientes. Pero yo sé
que es una falencia que podríamos cubrir rápidamente antes de las próximas elecciones y elegir de esa sociedad civil, como lo hicimos con el PRM, para que puedan ser elegidos en esas elecciones prepresidenciales o más bien municipales y congresionales. Eso es seguro. Gracias, Fernando. Eso va a suceder. Gracias a ti. Bueno, gracias a ustedes también. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Recordarles que el próximo domingo a las 10 de la noche, canal 31-33, estaremos con Fernando Camaño. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Hasta la próxima.